Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 1 al 7, nos dice la Escritura que después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos, y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Es importantísimo que no olvidemos el hecho de que David ha identificado su pecado, como estuvimos viendo en sermones anteriores, es decir, no ha pensado que los últimos acontecimientos de su vida han sido casualidades, ni que simplemente pasaron por allí los amalecitas de casualidad, quemaron su aldea de casualidad, tomaron a sus mujeres e hijos por casualidad, porque así actuaba la gente de aquella época. David no interpreta así la providencia. David ve detrás de todo esto la mano de Dios disciplinándole. Por esta lección tan severa, David aprende a tener mucho cuidado con alejarse de Dios y de los medios de gracia. Así que, habiendo sido disciplinado y habiendo aprendido, ahora David vemos cómo está dirigiéndose al Señor para ver dónde tiene que ir, cuál va a ser su siguiente paso. ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Aunque el Señor le ha prometido el reino, aunque ya había sido ungido por Samuel, aunque Saúl estaba muerto, David no se apresura a tomar la corona, sino que espera en Dios para ver qué pasos tiene que seguir. Los que habían sido compañeros de David, en medio de grandes pruebas por las que habían estado pasando, tampoco hemos visto que son dejados al olvido. Ahora que él estaba avanzando hacia el reino, David lleva consigo a sus hombres. Hoy vamos a dividir nuestro texto en dos partes. Vamos a ver en primer lugar el cumplimiento de la voluntad de Dios y sus promesas en la vida de David, y en segundo lugar vamos a ver el cumplimiento de la voluntad de Dios y sus promesas en su pueblo. ¿Cómo podemos ver el cumplimiento de la voluntad de Dios y sus promesas en la vida de David? Es ahora, en esta época en la que estamos estudiando al rey David, cuando después de muchos años se empezó a cumplir la promesa que el Señor le llevó por mano del profeta Samuel cuando él era un niño, ahora debía tener 30 y tantos años, que fue a buscarle a aquella pequeña aldea de Belén, y que después de ver Samuel a cada uno de sus hermanos, empezando desde el mayor y diciendo: este es, no es ninguno de estos 7. Y dijo el padre: ah, pues tengo uno, el pequeñito, que está cuidando ovejas, ese es el pequeño. Y entonces allí fue el pequeñito, y a ese fue a quien Dios señaló para ser rey. Habían pasado mucho tiempo desde que Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Había pasado mucho tiempo. David había sido ungido como el sucesor de Saúl, cuando Saúl todavía estaba en el reino, y cuando Saúl todavía tenía herederos. Estaba Jonatán y 2 hermanos más, había 3 varones. Pero después de tantos años y con todos los sucesos que han acontecido, la promesa de Dios y sus propósitos empiezan a cumplirse después de muchos años. Y así vemos que ahora los líderes de la tribu de Judá, había 12 tribus en Israel, la de Judá era la que él pertenecía por nacimiento, los líderes de su tribu le reconocen públicamente como su rey. Por esto vemos que se nos dice en el versículo 4 que vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. David ha esperado, el cumplimiento del tiempo ha tenido efecto y David es coronado como rey en Judá. Fijaos por otra parte que esta gente, los de la tribu de Judá, no tomaron la responsabilidad de hacerle rey sobre todo Israel. No.
Dejaron a las otras tribus que actuasen por sí mismos, que reconociesen por sí mismos si aquel era la persona que debían poner en el trono. Sin ninguna duda, estos hombres actuaron según la mente de David, que no quería correr, quería asegurar cada paso, quería meditar lo que iba a hacer y no quería tomar apresuradamente el trono para ganarse enemigos de entre las filas de Saúl, antiguos soldados y combatientes de Saúl, que los podría tener enfrentados si él tomase por la fuerza el trono. Aunque le correspondía, David esperó. De esta manera David fue nombrado y reconocido rey en Hebrón, y gradualmente iría siendo reconocido por el resto de las tribus para acabar siendo rey de todo Israel. Pero David no tenía prisa, esperó en Dios, que él cumpliese su promesa según su tiempo. Y de la misma manera podemos ver todo lo que tiene que ver David como tipo de Cristo en cuanto a su reino en este mundo. La Escritura lo define como el Hijo de David. Pero el reino de Cristo es creado por grados. Él es Señor de todos porque Él creó el mundo y todo le pertenece. Pero no vemos aún que todas las cosas se le sometan por causa del pecado y todo lo que esto trajo a este mundo. Todas las cosas no están sometidas todavía. Dice el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 2, versículo 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Tenemos que esperar a que Cristo venga en su segunda venida y entonces tome la posesión literal de todo su reino, de toda la creación. Pero lo mismo pasa con David. Tiene que esperar su tiempo, tiene que esperar su momento. Después vemos cómo David en el versículo 5 envió mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ya recordábamos en otro texto anterior que descolgaron los cuerpos de Saúl y de sus 3 hijos. Saúl estaba decapitado y sus 3 hijos lo descolgaron de las murallas que estaban colgados para exposición pública a los filisteos y para mofa y escarnio de Israel. Se los llevaron, los quemaron y los enterraron. David pronunció estas palabras de bendición sobre ellos. Por lo tanto, le vemos aquí honrando la memoria de su predecesor, que le había perseguido a la muerte. David no volvió en ira ni en revancha todo lo que Saúl había hecho contra él, sino que honró la memoria del anterior rey, dio pruebas de que no estaba apuntando hacia la corona a cualquier precio por ambición carnal, sino que se mantuvo en su lugar. Y les dice: ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Así que vemos que David no solo pidió la bendición de Dios sobre ellos, sino que también prometió recordarles cuando la oportunidad se lo permitiera. David iba a ser el próximo rey. Cuando alguien llega a un cargo de tan altísimo nivel, necesita un montón de gente en los lugares claves del gobierno para tener bien atado y controlado todo lo que está ocurriendo. Así que David iba a necesitar mucha gente en puestos de confianza, y David le prometió a estos hombres de Jabes que los traería a su reino para gobernar. Por último, les instó para que no temieran a los filisteos, les alentó para que pudieran resistir las represalias, les animó para que confiasen en el rey que había sido puesto por Dios para atender sus necesidades. Por eso dice en el versículo 7, esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre vosotros. Así que el rey David, al enviar a Jabes esta delegación, buscó la reconciliación y la paz en medio de un territorio que estaba tenso por la muerte de Saúl, por el terrible desastre que habían tenido en la guerra y porque las situaciones no estaban en su sitio. David intentó por todos los medios apaciguar la situación. Fue en este sentido pacificador, que no pacifista. Los pacifistas solamente miran por ellos. Yo soy pacifista. Pero el pacificador no mira por sí, mira por los demás. Intenta traer paz al entorno donde vive. Y la Escritura nos muestra y nos enseña que tenemos que ser pacificadores, no pacifistas. Pacifista es un orgulloso y un egoísta. El pacificador se dirige a los demás para traer paz en un contexto donde hay tensión. Y en toda esta escena podemos ver cómo la providencia divina va atando todas las circunstancias de forma natural para que la promesa dada a David, la responsabilidad que él ejerce al someterse a la voluntad de Dios, guardando su corazón de sus deseos y mostrando obediencia,
la lealtad de Judá, el contexto de la guerra en la que están, la muerte de Saúl, la tensión que existe alrededor dentro de las distintas facciones del reino. Todo esto nos muestra de qué manera y por todos estos medios el propósito de Dios se cumple para que David vaya accediendo al trono. Todo surge de forma natural. Fijaos que David no llegó cuando Samuel le ungió y le dijo que iba a ser el próximo rey de Israel. David no se fue a Jerusalén, o a donde estaba la capital en aquel tiempo, que no era Jerusalén todavía. David no se fue y dijo, yo ya soy el rey, me debéis lealtad. No. No ocurrió en un impacto súbito, sino que fue gradualmente ocurriendo. Dios movió todos los temas de la providencia para ir ubicando a David en el lugar que le correspondía. Dios llamó a David, a ningún otro para ser rey. Dios eligió a David. Dios estableció el camino para David. Y así vemos como cada cosa está encajando en su lugar. La providencia va actuando de una manera natural para que David llegue a ocupar el trono. Esto nos muestra una lección de la máxima importancia que vamos a ver en nuestro segundo punto, cómo el cumplimiento de la voluntad de Dios y sus promesas se ejecuta y se lleva a cabo en su pueblo y en el mundo. Nos debemos preguntar, ¿por qué fue David y no otro el que llegó a la alta posición en la magistratura de Israel? ¿Por qué no pudo ser otro? Y sí David. Aquí tenemos que tener en cuenta el poder soberano de Dios para cumplir sus propósitos también soberanos. Si olvidamos que Dios es soberano, entonces estamos hablando de otro Dios. Porque una de las características de Dios como Dios que es soberano, con mayúscula, soberano. Lo cual nos lleva a ver que es Dios quien también tiene la prerrogativa de escoger a su pueblo para la salvación, no solamente para las funciones que su pueblo va a tener en este mundo, sino también especialmente para la redención. Dios escogió a David para que fuese rey de Israel y no escogió a otra persona. Hubo un propósito específico en Dios y eso es también lo que hace cuando hablamos de la salvación. Hay un propósito específico en Dios. De hecho, nada de lo que ocurre en el mundo ni en el universo está fuera de su ámbito de competencia. Todo entra dentro de su soberanía. Dios tiene las riendas del universo. No ocurre nada sin su consentimiento. Dice Pablo, en el texto que leíamos en la introducción, que nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Es decir, en la mente de Dios nosotros ya existíamos. Antes de que hubiéramos nacido, o como dice Pablo en Romanos 9, antes de que hubiéramos hecho bien o mal, Él definió dónde, cuándo y cómo sería nuestra llegada a este mundo. Eso no lo hemos decidido nosotros. Dios nos conoce personalmente antes de que hayamos nacido. Esta es la enseñanza que se emana de las Escrituras. Y esto no ocurre porque Dios ve el futuro y entonces sabe que vamos a nacer. No. Dios no es adivino. Dios decreta lo que va a ocurrir, que es bastante distinto. Los adivinos ven el futuro. Dios decreta el futuro. No le hace falta verlo, porque va a ocurrir lo que Él dice. Su palabra, que creó los cielos y la tierra, su palabra es poderosa para cumplir su propósito. Y por lo tanto, lo que Dios ha decretado es exactamente lo que ocurrirá. En cuanto a la salvación, el motivo de la elección de Dios no está en algún mérito de aquellos que Él elige, porque lo que piensa generalmente la doctrina de la Iglesia Católica Romana y el 90% de las que se llaman evangélicas, es que Dios ve de antemano a los que se van a convertir y entonces los elige. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. Todos los seres humanos, ya lo hemos visto en la doctrina del ser humano, una doctrina específica de las Escrituras, todos los seres humanos vienen a este mundo con una naturaleza corrompida. Es imposible que un ser humano pueda elegir a Dios, por razón de que es su enemigo más mortal. No hay nada en nosotros que Dios pueda ver para decir, mira, Teresa de Calcuta, qué buena es, la voy a llamar a la salvación. ¿No? La razón de la elección de Dios no se basa en las obras y capacidades que Él vio de antemano que ciertas personas tendrían y por eso los escogió. Mira, Pablo, qué buena persona es,
fue un terrorista durante bastantes años de su vida. Luego se convierte. Entonces, como Dios ve de antemano lo que Pablo ha pensado y cómo ha cambiado su camino, Dios entonces lo elige. No, Dios no trabaja de esa manera. Todo lo que se puede esperar de una mente, un corazón y una voluntad corrompida, como es la que el ser humano trae a este mundo, es corrupción. No puedes esperar otra cosa. Es imposible que Dios acepte a alguien porque supuestamente sea bueno. Y entonces, como es bueno, puede entrar en el reino de los cielos. Porque no hay nadie bueno en el sentido moral. No hay nadie que cumpla los 10 mandamientos, salvo Cristo. No hay nadie que no haya nacido en pecado, salvo Cristo. Todos los demás hemos nacido en pecado. Fijaos en la apreciación que hace Pablo en el texto de Efesios 1:4. Nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Fijaos, nos escogió para que fuésemos santos. No porque ya éramos santos, no, sino para que fuésemos. No porque éramos, para que fuésemos. Nuestras buenas obras, la aplicación de nuestras capacidades al mundo en el que vivimos, son el fruto de la elección de Dios. No es la causa por la cual Dios nos elige, no, es el fruto de lo que Dios ha hecho en nosotros, que nos ha elegido. Él ha preparado buenas obras de antemano para que podamos ejercitarnos en ellas de acuerdo a lo que se espera razonablemente de aquellos a los que Él ha salvado. ¿Cuáles son las buenas obras? La mayoría de la gente dice, darle de comer al pobre. Esas no son las buenas obras a las que se refiere la Escritura. David, ¿cuáles son las buenas obras que Dios ha puesto delante de ti? La primera, que se someta en obediencia a lo que Dios en cada caso le va diciendo. Que asuma cuáles son los medios de gracia y que se someta a los medios de gracia. Él ha aprendido a ver en la providencia la mano justa de Dios tratando su conciencia y su vida. De manera que ahora David va a ser generoso con la gente de Jabes, va a ser agradecido con sus hombres que han luchado junto a él. Va a ser condescendiente con aquellos que son sus enemigos, pero él tiene el poder para hacerlo. Y entonces lo hace. Esto es importante que no perdamos de vista el tema del poder, porque si tú no tienes poder no puedes hacer algo. De manera que podemos ver que sus buenas obras no son el dar de comer a los pobres. Muchos identifican, como decía antes, las buenas obras con las actividades que hace una ONG. Bueno, nuestra iglesia es de buena porque tenemos arroz para darle a todos los pobres del barrio cada día. No, esas no son buenas obras. Las buenas obras tienen que ver con cumplir la voluntad de Dios en nuestras responsabilidades cada día como padres, como hijos, como hermanos, como miembros de la iglesia, como miembros de nuestra sociedad. Dios pone de nosotros buenas obras para que andemos en ellas. Cumple con tus responsabilidades. Esas son tus buenas obras. Sé consecuente con lo que Dios te ha dado y actúa de acuerdo a lo que se espera de ti, con valor, con esfuerzo y con sacrificio. Esas son tus buenas obras. Hasta la fe por la cual creemos en Cristo y confiamos en su sacrificio perfecto para la salvación, nos ha sido dada por Dios. No hay nada que nosotros podamos aportar delante de Dios para obtener la salvación. Lo cual nos debe llevar a no pensar, ni actuar, ni vivir como los que no tienen a Dios. Tenemos muchas cosas que hacer en el mundo donde Dios nos ha puesto. El don de la fe marca una diferencia abismal en lo que tenemos que hacer en el contexto de la generación en la que vivimos. Es el don distintivo de los escogidos de Dios. Nos dice Pablo en Efesios, en Tito 1:1, conforme a la fe de los escogidos de Dios. La fe tiene distintivos especiales. Tiene distintivos. Ahora bien, fijaos en el matiz. Si fuera la fe lo que nosotros podemos poner a nuestro favor por nosotros mismos, para que Dios nos elija en base a la fe que nosotros ponemos, en muchas de las confesiones de iglesias arminianas, en la confesión de fe pone que nosotros tenemos que poner la fe y el arrepentimiento, y entonces Dios nos salva. Pero entonces yo me salvo por las obras, porque la fe es una obra mía que yo pongo delante de Dios, pero es mi fe. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Si fuera la fe lo que nosotros ponemos a nuestro favor para que Dios nos elija en base a ella, entonces Dios se llamaría el escogido por nosotros.
en vez de que nosotros hubiéramos sido escogidos por Él. Es cierto que en las Escrituras a Cristo se le llama el escogido de Dios para cumplir el propósito de la redención en nosotros, pero no el escogido de nosotros para que cumpla el propósito de la redención para nosotros. No es nuestro escogido, es el escogido de Dios. Todas las religiones falsas escogen a su Dios. Nos vamos con los islámicos. Ellos escogen a su Dios. Nos vamos al Tíbet. Nos vamos a las religiones africanas. Nos vamos a la católica. Nos vamos a la mayoría de la evangélica. Ellos escogen a su Dios. Cuando resulta que Dios se reveló a su pueblo, Él se reveló a Abraham. Abraham no le escogió a Él. Él escogió a Abraham. Él escogió a Isaac. Él escogió a Jacob. Pero ninguno de ellos escogió a Dios. Es Dios quien escoge a su pueblo. No es el pueblo quien escoge a su Dios. Esta es la enseñanza clara de las Escrituras. Nosotros nunca hubiéramos escogido a Cristo. Jamás. ¿Queréis una prueba de ello? Cuando Cristo vino a la tierra, los fariseos, la multitud, todos estaban esperando al Mesías. ¿Qué pasó con este Mesías? Que era el cumplimiento de todas las profecías que Dios había estado dando durante siglos al pueblo de Israel. Que tenía que ver Cristo con el cumplimiento de los corderos que desde la Pascua, desde Abel, se estaban matando, anunciando al Cordero Inmaculado, que vendría en los últimos tiempos. La enemistad patológica que el ser humano tiene contra Dios se hizo manifiesta una vez más contra Cristo. Su animadversión hacia Dios hizo que Cristo fuese llevado hasta la muerte como si fuera un delincuente, acusado falsamente por sedición, en un juicio ilegal, donde finalmente le colgaron en una cruz a causa de la pena impuesta por ese tribunal. Esto es lo que el hombre puede escoger. Puede escoger lo malo o lo peor. Esa es su elección. O lo malo o lo peor. Pero así recibe el mundo a Cristo. Así lo recibe. Tenemos una razón y argumentación sólida y bíblica para decir que los hombres no son escogidos porque creen, sino que creen porque son escogidos. Esta es la base fundamental de la predicación bíblica y evangélica de la Reforma. Esto es lo que predicaron los apóstoles en los primeros siglos. Así que David no llegó al trono por sí mismo o por casualidades de la vida, sino porque hubo un propósito definido por Dios para el cumplimiento de su voluntad en la vida de David y en la vida de su nación. Pero esto ocurre en la vida de todos y cada uno de los seres humanos que vienen a este mundo. De la misma manera podemos afirmar que el hombre no es pecador porque peca. No es pecador porque peca, sino que peca porque ya es pecador. Fijaos un matiz que en muchas iglesias no lo pueden ni soportar. La mayoría de la cristiandad, los católicos romanos, y la mayoría del mundo evangélico, debido a la influencia católica romana, creen que los niños van todos al cielo porque no han pecado. ¿Los niños no han pecado? ¿Yo tengo que pecar para ser pecador? ¿O peco porque ya soy pecador? ¿No nos enseña la Escritura que todos los descendientes de Adán están corrompidos? ¿Son hijos de ira? ¿Son hijos de Satanás? ¿O cuánto tiempo tiene que pasar para ser hijos de Satanás? Muchas iglesias cristianas piensan que a los 6-7 años ya puedes ser hijo de Satanás. Pero hasta esa edad vas al cielo. Esto supone que hay ciertos seres humanos, los bebés, que entran a las moradas eternas por sus obras. No necesitan el sacrificio de Cristo. No, porque no han pecado. Pero esto es contrario a la enseñanza bíblica. Por cuanto todos pecaron y todos, sin excepción, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Hay niños que se salvan? Pues evidentemente, los que Dios en su propósito eterno y en su soberana voluntad llama a la salvación. Igual que hay mayores de 100 años que se salvan. No implica nada la edad, implica que Dios llame. Es una obra de su espíritu. Si decimos que los niños van al reino de los cielos porque no han pecado, estamos diciendo que por las obras nos proporcionan la gracia para presentarnos limpios delante de Dios.
lo cual es una blasfemia en contra de toda la Escritura. Pablo dice categóricamente que por las obras de la ley ningún ser humano se justificará. Y lo que está diciendo la Iglesia católica romana y muchas evangélicas es que por las obras de la ley, porque como los niños no han pecado todavía porque no les ha dado tiempo, pueden presentarse delante de Dios. Por las obras de la ley, porque no han cometido ningún pecado, según ellos. El asunto es que no hay que cometer un pecado para ser merecedor del infierno, porque somos hijos de Adán. Somos hijos de Adán, corruptos desde nuestro nacimiento. Si alguien se pudiera justificar porque no ha pecado, eso supondría que algunas personas no necesitan el sacrificio de Cristo para la salvación, lo cual es una blasfemia. Nadie puede entrar en el reino de los cielos si no es a través de Cristo. Es el único nombre dado a los hombres para que podamos ser salvos. Solo Cristo, solo Cristo. Él es el mediador. Es nuestra justicia. Si no entramos por Cristo, no hay otro camino de acceso. Ninguno. La Biblia nos enseña que todos somos pecadores. No tenemos que realizar algún pecado para ser pecadores. Nuestra naturaleza es corrupta desde que nacemos, desde que somos concebidos. Todos nosotros nacemos como seres humanos por nuestra naturaleza. ¿Pero habéis visto a alguien que con nuestra naturaleza nazca gato? ¿Por qué no puede un ser humano nacer gato? Porque no es su naturaleza. No es su naturaleza. Los gatos tienen su naturaleza. Cuando se juntan un gato y una gatita, sale un gatito. Cuando se junta un pecador humano y una pecadora humana, sale un pecadorcito, como Caleb. Será muy pequeñito, pero es un pecador, que necesita a Cristo para ser salvo. El asunto que nos muestra aquí el apóstol Pablo en el primer capítulo de Efesios es que es a través de la obra increíble del Espíritu Santo la que produce el cambio y hace que una persona aborrecedora de Dios, enemiga de Dios y contraria a todo lo que supone Cristo y el Evangelio, se vuelva un adorador de Cristo. Este es un cambio terrible, sorprendente, que lleva a cabo el Espíritu Santo. Esa es su obra. Dios el Padre elige desde la eternidad a su pueblo y se los da a Cristo. Y el mensaje que trae Cristo es morir por todos aquellos que el Padre le dio. Y lo que hace el Espíritu Santo es que levanta de los muertos, le da un nuevo espíritu, le da el nuevo nacimiento, regenera a aquellos que el Padre le dio a Cristo y por los que Cristo murió. A esos levanta de los muertos, a nadie más, a nadie más. Es una operación tan increíble que en esta carta de Efesios, capítulo 1, al final, es algo tan increíble que la Escritura nos dice que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, el mismo poder es el que levanta a los pecadores para llevarlos de muerte a vida. El mismo poder. El poder increíble que levantó a Cristo, levanta a los pecadores. Si cualquier cosa que Dios pudiera ver en el ser humano con anterioridad fuera la razón de que Dios elige, repito, como si Él fuera divino, y entonces ve lo que va a ocurrir en el futuro, entonces no nos salvaría de pura gracia. No. La Escritura dice que Dios nos salva. ¿Cómo Dios nos salva? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Pero la base está en la gracia de Dios. Dios nos da el don de la fe para creer en su gracia. Y además la fe es un don de Dios, no es nuestro, tampoco es nuestro. Yo no puedo aportar la fe porque no tengo. Es su gracia, como un don inmerecido, la que hace que Dios nos salve. Y nos salva de acuerdo a su propia y buena voluntad, no a la propia y buena voluntad de los hombres, porque nosotros no tenemos buena voluntad. Ya os he dicho en algunas ocasiones, y repito una vez más, la perversión de la Iglesia Católica en el texto, cuando se anuncia el canto de los ángeles a los pastores que dicen paz para con los hombres de buena voluntad, cuando la Biblia dice realmente paz y buena voluntad para con los hombres. Pero con ese pequeño matiz, la buena voluntad de la Iglesia de Roma está en los hombres, cuando lo que está enseñando la Biblia es que la buena voluntad está en Dios. Pero ellos tienen que justificar de alguna manera que por las obras, por tus buenas obras te salvas. Con lo cual, si por tus buenas obras te salvas, ¿para qué necesitas a Cristo? Si tú por tus buenas obras te salvas.
Así que como tenemos una presión tan importante también desde el entorno católico romano, por todo lo que ha supuesto a lo largo de siglos, esto se ha incrustado dentro de las iglesias, y muchas iglesias tienen la doctrina romana en cuanto a la salvación. No tienen la doctrina cristiana, tienen la doctrina romana, con lo cual hay que empezar a volver a derribar todos esos conceptos erróneos para poder afirmar nuevamente que solo Cristo salva, que el don de la fe es exclusivo de Dios y que los da exclusivamente a quien Él en su propósito eterno así ha decidido. En su voluntad hace que nazcamos en una época y en una familia, pero no en nuestra voluntad. Si fuera como dicen los católicos romanos o la mayoría de los evangélicos, que ellos cuando quieren eligen a Dios y se salvan, pues yo también quiero nacer donde yo y cuando yo quiera. Por cierto, quiero nacer en la época de los reyes romanos, de los reyes católicos, y ser hijo de los reyes católicos. ¿Y por qué no puede ser? Porque Dios en su propósito eterno me ha hecho nacer en el año 1900 y muchos, en una familia determinada, de una ciudad determinada, en un entorno de vides increíble. Pero yo no puedo elegir nada más. No puedo elegir a mis padres. No puedo elegir la época. No puedo elegir el color de mi piel. Salvo Michael Jackson, el resto no. No puedo elegir nada. Todo me viene impuesto. La salvación también. Eso no quita el mandato de Dios a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Pero aquí estamos viéndolo desde la perspectiva de Dios. Es decir, con el ejemplo que tenemos de la tierra y el sol, como el sol sale por el este y se oculta por el oeste, si nosotros vivimos en la tierra, esa es nuestra experiencia. Ahora, si nosotros nos vamos a Marte, veremos que las cosas son distintas. Nosotros lo estamos estudiando, esta doctrina, desde la perspectiva de Dios, que en ningún caso elimina nuestra responsabilidad de buscar a Dios, obedecer a Dios, someternos a Dios y hacer todo lo que Dios nos enseña. Y si alguien desprecia a Dios, ya sabe el camino al que va enfocado. Por eso es una doctrina que si se enseña mal puede llevar a errores fatales, con lo cual tenemos que tener cuidado. El asunto es, escogió Dios a David porque vio el futuro y entonces supo que sería el rey de Israel y por esa razón le ungió, porque Dios vio el futuro y dijo, anda, este va a ser rey de Israel, así que le voy a ungir como rey. O le ungió como rey para que fuese el futuro rey de Israel, porque son dos cosas distintas. Sin embargo, como Dios es soberano y Dios goza del libre albedrío, es Él quien cumple su voluntad en los cielos y en la tierra sin que nada ni nadie detenga su mano y le diga, ¿pero qué haces? No, a Dios nadie detiene su mano. Cumple sus propósitos eternos. Ahora bien, como ya hemos dicho en otras ocasiones, si el hombre es soberano y el hombre tiene libre albedrío, es el hombre el que va a decidir todo sobre su vida y sobre su futuro. Pero por una parte, esto vemos que en la práctica no funciona, porque todos estamos condicionados por dónde nacemos, el año en el que nacemos, la cultura en la que nacemos, la familia en la que nacemos, el lenguaje que hablamos, las modas de pensamiento de nuestra época. Estamos condicionados por 1000 historias. Dios no está condicionado por nada. Por eso es Dios quien determina y es Dios quien elige. La pregunta final sobre la doctrina que estamos exponiendo, sobre por qué Dios elige a unos y no elige a otros, sobre por qué Dios elige a David y no elige a Jonatán, sobre por qué Dios llama a su pueblo y a nadie más. La pregunta final sobre esta doctrina que estamos exponiendo, que ya también hemos comentado en algunas ocasiones, y la que muchos se hacen, Pablo en Romanos 9 responde a esto, es qué injusto es Dios que deja que muchos se condenen. Qué injusto es Dios que deja que muchos se condenen. Cuando la pregunta final es, ¿cómo es posible que Dios salve a algunos? Esa es la pregunta. Es increíble que Dios salve. Es increíble. Si tenemos en cuenta la condición en la que se encuentra el hombre y lo que supuso la caída, que es algo que podemos ver en el mundo creado que nos rodea y en la propia naturaleza humana, nos resulta increíble que Dios pueda redimir, que pueda salvar, que pueda librar de la muerte a su enemigo. Es increíble. Pero esto es lo que Dios hizo. Dios envió a la segunda persona de la Trinidad, su Hijo, ante quien los ángeles tapan sus rostros de la gloria que irradia la perfección de su ser, y le hizo un hombre, semejante a nosotros, para sufrir a manos de pecadores, para satisfacer en la cruz la justicia divina,
y para que declarase inocentes delante de la ley a quien Dios su Padre, en su propósito eterno, le dio para que muriera por ellos. Por eso el Señor pudo decir que para esto había venido al mundo, para salvar a aquellos que el Padre le dio. Solo a los que el Padre le dio. Como Él es soberano en todo, dispensa su gracia a unos, pero no a todos. ¿Por qué Dios dispensó su gracia a Abraham y no a más personas que ve allí en Ur de los Caldeos, una zona de idolatría monumental? ¿Por qué solamente fue a Abraham? Dios envía una revelación especial a algunos lugares, pero no a todos. ¿Por qué Dios dispensó su gracia solamente a Israel? ¿Y Filistea? ¿Y Siria? ¿Y Egipto? ¿Por qué solamente fue a Israel? Dios retira su espíritu de algunos lugares. ¿Por qué ha mantenido en oscuridad al resto del planeta? Dios permite que otros lugares disfruten de una gran actividad de su espíritu. ¿Por qué cuando salió la Reforma de nuevo a la luz, toda Europa central se benefició de las grandes bendiciones que trajo el poner en su lugar toda la palabra de Dios? Si estudiamos bien la historia bíblica, veremos que solo el linaje de Set disfrutó de una revelación especial de Dios, pero no el resto de su familia. Después del diluvio, solo una familia, a través de ella una nación, Israel, disfrutaron de la gracia y de las promesas de Dios. Por cierto, ¿por qué Dios escoge a Noé y no a otro? ¿Por qué Dios escoge a Israel y desecha al resto de las naciones? Y todas las naciones quedaron en oscuridad. Pero Dios cumplió un propósito, una promesa que le hizo a Abraham, de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y esto cómo se llevó a cabo? Vemos la providencia funcionando a lo largo de los siglos. Nos vamos a Isaías, capítulo 9. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Un anticipo de lo que iba a ser la revelación de Cristo y el anuncio de la salvación a todo el mundo. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. De allí vendrá la luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, de manera que el propósito de Dios y su promesa dada a Abraham se empezó a cumplir desde la venida de Cristo. Así, cuando nos vamos a Hechos capítulo 2, a partir del versículo 9, entramos en Pentecostés. Ya ha venido Cristo, ya ha anunciado el Evangelio en Israel, en Judea, en Samaria, pero en Israel. Pero llega el cumplimiento de la promesa, de forma natural. No hay grandes cosas hasta ahora. Empieza la promesa a cumplirse. Hechos 2.9 nos dice que estaban allí en Israel, en Jerusalén, que habían ido a la fiesta de la Pascua, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, todos pertenecían al Imperio Romano, por lo tanto no era difícil tener acceso a través del Imperio Romano y de las calzadas romanas para llegar. Cuando digo no era difícil, no es como hoy que tenemos aviones y coches, pero era seguro viajar hasta llegar a Jerusalén. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Con lo cual aquí vemos cómo el cumplimiento de la promesa de Dios empezó a cumplir. Y lo que antes estaba reservado solamente para Israel, ¡fua!, se expandió hacia todo el mundo conocido. ¿Por qué los países del centro de Europa disfrutaron de un grado mayor de luz que el resto? ¿Por qué aún siguen en gran oscuridad los países africanos, los países asiáticos y los países católicos? ¿Por qué? ¿Por qué fue David rey y no otro? Fijaos lo que nos dice el Salmo 78, versículo 70. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. De tras las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón.
los pastoreó con la pericia de sus manos, de manera que hubo un propósito determinado por Dios en llamar a David y no a ningún otro, como hay un propósito determinado por Dios para salvar a unos y no a otros. Por la misma razón que eligió a David, también desechó a Israel. Nos vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 20, y nos dice: y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. No quisieron escuchar a Dios, tuvieron el resultado de su desvarío. Salmo 78, versículo 67, desechó la tienda de José, no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Desechó a las otras 10 tribus. Y de entre la tribu de Israel, la mayoría de los judíos no eran creyentes tampoco. Pero tenía un grupo escogido, que le fueron fieles a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento. Así que vemos cómo Dios determina el alcance de su gracia. No todos los que escuchan su palabra son convertidos. No todos los que escuchan su palabra son convertidos. Algunos de los que oyen el Evangelio son regenerados espiritualmente, son hechos hijos de Dios, pero otros solamente reciben moralización. El católico romano es el ejemplo de ello. Y otros, el Evangelio les sirve para despreciar más a Dios de lo que ya lo están. Unas veces el Evangelio conquista a miles de personas, como cuando se predicó el Evangelio en Jerusalén al principio de la era cristiana, donde nos dice explícitamente la Escritura que en un día fueron añadidos 3.000 a la iglesia. Hermanos, si a nosotros nos pasa eso, tenemos un problema de no imaginéis qué nivel. Menos mal que el Señor también tiene compasión de nosotros. En un día 3.000 a la iglesia. Pero en otras ocasiones apenas unas pocas personas son convertidas. El carcelero de Filipo, él y su familia, se acabó. Priscila y Aquila, un matrimonio, se acabó. Es Dios quien llama a ciertas personas para hacer algún servicio especial a su generación. Llamó a Moisés para dirigir a su pueblo fuera de Egipto. Y lo hizo usando espectacularmente la providencia. Ya sabéis la historia de Moisés. Antes de que Moisés naciera, había un decreto por parte de Faraón de que todos los niños varones de Israel, de los hebreos, fuesen ejecutados. Las parteras tenían orden de matar a todos los niños hebreos. ¿Y qué pasó con Moisés? No solamente fue salvado de la muerte, sino que se fue a vivir a la casa de Faraón. Increíble. Fue educado como un hijo de Faraón. Y fue un hombre culto en todas las artes, las ciencias y las letras de la época. Increíble. Aquel que quería matar Faraón, resultó que Dios usó su providencia para que fuese como un faraón. Y que luego, con todo ese conocimiento, y después de que el Señor le sometió 40 años en el desierto para ser un hombre humilde y manso, fue el quien dirigió al pueblo de Israel a la tierra prometida. Increíble la obra de la providencia. Los hermanos mayores de David eran mucho más importantes que David. Eran hombres altos, aguerridos, ya preparados para lo que fuese que tuvieran que hacer, pero Dios llamó al último de sus hijos. Desechó al resto de los hermanos, el último de los hijos de Isaí. El apóstol Pablo hace esta comparación con la ilustración de un cuerpo en el que todos no podemos ser manos, ni pies, ni corazón. Cada uno ocupa un lugar distinto en el cuerpo. Dice la Escritura que el Espíritu pone en el cuerpo a cada uno de nosotros como Él quiere. Esto es lo que pasa con la Iglesia. Así que cuando uno viene diciendo, yo quiero ser pastor, pues le dejamos para que sea la uña pequeña del pie izquierdo durante años. Luego veremos si crece la uña. Pero ahí se ha quedado. ¿Cómo sé yo el lugar que me corresponde? Los jóvenes, cuando están esperando, ¿yo qué puedo hacer en la iglesia? ¿Cómo sé yo? A ver, ¿yo qué voy a hacer en la iglesia? ¿Yo qué quiero ser? ¿Cuáles son los dones que Dios me ha dado? Pues ocurre igual que cuáles son los dones que Dios me ha dado en el mundo en el que me ha tocado vivir. Tengo que ir al colegio primero, después al instituto, después a la universidad, y cuando voy en todo ese proceso de estudio, hay algunas cosas en las que me siento más hábil para hacer y me entran mejor que otras. Las matemáticas no las soporto, pues nos vamos por las letras. La filosofía no la soporto, pues nos vamos por la ingeniería. Pero cada uno tiene sus capacidades en las cuales se puede desarrollar. ¿Cómo puede uno desarrollarse? Pues utilizando amplias áreas de trabajo y ver en cuáles estás más capacitado para que te centres en esas y a partir de ahí puedas prosperar y ser útil a ti, a tu familia y a tu generación. Pero lo mismo pasa en la iglesia. ¿Cómo sé yo los dones que tengo?
Hermanos, los dones de cantar, pero tenemos que ver otros dones. Trabajando, lo sabemos. Trabajando, lo sabemos. ¿Cómo supo David el lugar que tenía? David fue a llevarle los alimentos a sus hermanos cuando estaban en guerra, en la batalla. David fue, por mandato de su padre, con unos animales de carga para llevar comida a sus hermanos. Cuando está allí, sale Goliat. Y David no dice, ¡buah! Me voy a mi casa corriendo. ¡Piñón! Y se va. No. David dice, yo puedo con Goliat, porque puedo con los animales salvajes defendiendo a mi rebaño. Goliat no es superior a un animal salvaje, no es superior a un oso. Y entonces David empieza a ejercitarse. El que venciese a Goliat, fijaos cómo utiliza Dios la providencia, fue la que le hizo visible a los ojos de todo Israel. Porque con la muerte de Goliat, todo Israel supo quién era David. Si David solamente le hubiera dado pan con higos a sus hermanos, solamente sus hermanos se hubieran enterado que estaba allí David. Pero como David mató a Goliat, todo Israel supo quién era David. Por lo tanto, fijaos cómo la providencia va andando, que Dios ya hace sobresalir a David por medio de esta acción matando a Goliat de entre el resto de las personas que estaban allí, todo el ejército de Israel, y ninguno de ellos se atrevió a enfrentarse a Goliat. Luego David fue a atender con su arpa al rey, porque cuando estaba, los pastores sabéis que tienen mucho tiempo libre. Entonces David no se dedicó a dormir, se dedicó a preparar instrumentos musicales. De hecho, una de las grandes aportaciones que hace David para luego cuando se construya el templo es que inventó instrumentos musicales. De toda su época que pasó como pastor, él utilizó su tiempo produciendo cosas buenas. Así que cuando Saúl tenía aquellos ataques de histeria, David también ha reconocido porque sabía tocar instrumentos musicales y los llamaron a la corte para que apaciguase el espíritu de Saúl. De manera que de esta forma David ya estaba en la corte. Providencial. Como estaba en la corte, David era un hombre valiente, había vencido a Goliat, se empezó a adiestrar también para la guerra y empezó a salir con Saúl a la guerra. Los ojos de todo Israel ya reconocían a David. Saúl mató a sus 1000, David a sus 10.000. Así vemos cómo de esta manera, trabajando, Dios confirmó su propósito eterno de llamar a David para cumplir con su papel. Todo esto ocurrió trabajando, asumiendo responsabilidades, actuando con valor, esfuerzo y sacrificio. En medio de todo esto, Dios cumplió su propósito. Fijaos que Dios actúa como soberano siempre, dispone de los estados y de las naciones. Daniel afirmó que Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. ¿Y cómo Dios lleva a cabo sus propósitos de quitar reyes y poner reyes? A través de su providencia. Por ejemplo, Acab es un rey idólatra, perverso, marido de Jezabel, que vamos a hablar. Nadie le pone a su hija Jezabel salvo que esté mal de la cabeza. Si nos vamos al primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 34, en una guerra, un hombre, nos dice el texto, un hombre disparó su arco a la aventura. Es decir, me sobra una flecha, ¡ping! ¿Qué pasó con la flecha? Hirió al rey de Israel entre las junturas de la armadura y lo mató. ¿Cómo Dios pone reyes y quita reyes? Por su providencia. No hizo falta nada espectacular. Una flecha perdida, que le sobraba a uno que no sabía ni dónde enviarla. Pues allí fue la flecha. La providencia de Dios ejecutó sus juicios. Dios llamó a otro rey que no era israelita y dijo, Jeremías 27:6, ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de mi siervo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y también las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Dios capacitó y le dio al imperio caldeo un dominio tremendo, hasta tal punto que ejecutó sus juicios sobre Israel. Levantó a Nabucodonosor para castigar a Israel. Dios señala a cada ser humano su llamamiento y posición en este mundo. Dice la Escritura que los cabellos de nuestra cabeza están contados, hasta el punto de no hay nada que ocurra que se le escape al dominio de Dios. Dios designa nuestro trabajo y nuestra ocupación en este mundo porque nos da capacidades para que podamos llevarlas a cabo.
Dios determina los medios y las ocasiones de las conversiones de los hombres. Fijaos que el encarcelamiento de Pablo, que se pasó más de su vida como creyente en la cárcel, podía habernos parecido una tragedia. Pero Pablo decía, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no. Algunos de los siervos de César se convertirían al escuchar el Evangelio de Pablo. Algunos han ido a escuchar a un predicador para burlarse, pero justamente Dios ha utilizado esa ocasión para llamarlos. Dios también designa la duración de la vida y distintos niveles de salud según su voluntad soberana, de manera que todo lo que ocurre está controlado por Dios. A veces me pregunto, nosotros, como sabéis, tenemos una hija pequeñita que está ahí al fondo. Por ejemplo, Sharon no tiene padres, se murieron. Yo tampoco tengo padres. Anaís es la hija única, no tiene abuelos. Mientras que la mayoría de vosotros tiene padres, y vuestros hijos tienen abuelos, por parte materna y por parte materna. Y nosotros no tenemos nadie, y estamos más solos que la una. Pero esto entra dentro del propósito de Dios. Dios en su soberano propósito determina la vida de cada ser humano sobre la tierra y su condición. Y uno no puede hacer mucho más que asumir y aceptar con un corazón agradecido la voluntad de Dios. Así que los que tenéis padres todavía y abuelos todavía más, disfrutar de ellos, porque muchos de nosotros no tenemos ese privilegio. Conclusión. David fue llamado por Dios, un llamamiento que se cumplió ejerciendo su trabajo con responsabilidad. David amó al Señor su Dios, y aunque sus caídas fueron impactantes, su arrepentimiento también fue evidente. David no era un hombre perfecto, era un hombre que tuvo muchas caídas, pero era un hombre que se puso de rodillas delante de Dios en muchas ocasiones. De ahí que nos muestre la Escritura que Cristo no vino a salvar a justos, sino a pecadores. Y esto es lo que vemos en la vida de David. Su forma de actuar evidenció su llamamiento y su conversión, de manera que aun estando en su estado caído, como seres caídos que somos todos nosotros, pudo servir a Dios en su generación. Este es el ejemplo que nos queda. Cómo David sirvió a Dios en su generación, cómo fue consecuente con lo que Dios le había demandado, cómo puso a trabajar sus capacidades, cómo fue íntegro porque cada vez que cayó buscó la restauración y el arrepentimiento. Y como toda esta lección nos queda para nosotros, para que tomemos nota de la vida de David y de lo que eso supone para nuestra edificación y fortalecimiento en la fe. Vamos a terminar en oración.